Hola, ¿qué tal con todos? En esta oportunidad vamos a comenzar la clase de resolución de ecuaciones diferenciales exactas. Sin antes resolverlas, vamos a ver un poco de lo que es unas definiciones importantes. Y nos menciona que se dice que una ecuación diferencial de esta forma, donde m de x y es una composición de funciones de dos variables, multiplicado por el diferencial de x más una función de dos variables que le vamos a denotar como n de xy multiplicada por el diferencial de y, esto igualado a cero, es exacta si puede escribirse en la forma del diferencial igual a cero, es decir, que esta expresión sea igualada a cero y que vamos a tomar derivadas parciales en cada uno de sus elementos para poder obtener su exactitud. Entonces dice que equivalentemente la ecuación diferencial es exacta si existe una función f tal que la derivada de f parcialmente con respecto a x es igual a m de xy y la derivada de f con respecto a la derivada parcial de y es igual a una función n de xy. Y también nos dice, note que la solución de una ecuación diferencial exacta está dada implícitamente por la ecuación f de xy igual a c. De esta manera vamos a obtener soluciones de una ecuación diferencial exacta que tengan esta nomenclatura. Y dice, donde c es una constante arbitraria, y vamos a llamar a la función f que cumple las condiciones de esta ecuación que hemos mencionado y se le denomina función potencial, mientras que a la función vectorial tendríamos una función vectorial con i, j vectores para poder trabajar en el campo vectorial conservativo. Y bueno, sin más que decir, vamos a resolver ejercicios para que se pueda conocer un poco más sobre este método, cómo sería la resolución respectiva. Vamos a ir a la miscelánea de ejercicios respectivos para poder trabajar. Entonces vamos a comenzar por el ejercicio número 1 y lo vamos a copiar en otra lámina para poder resolverlo. Nos dice el diferencial de y con respecto a x, acá vamos a trabajarlo. Diferencial de y con respecto al diferencial de x es igual a que nos dice en el numerador 4x al cubo por y cuadrado menos 3x al cuadrado por y. 4x al cubo por y cuadrado menos 3xy cuadrado, eso nos decía, ¿no? De esta manera, menos 3x cuadrado y. A ver, borremos bien, pongamos bien la ecuación para poder resolverla. Aquí estaría elevado al cuadrado. Por otro lado, acá tenemos dividido para x al cubo menos 2x a la cuarta por y. X al cubo menos 2x a la cuarta por y. Muy bien. Nosotros sabemos que puede existir una ecuación diferencial exacta cuando no podemos separarla, es decir, que no es una ecuación diferencial separable, cuando no es una ecuación homogénea, es decir, que el grado de sus elementos no es igual. Por ejemplo, aquí sumando los exponentes me da un coeficiente de grado 5, un término de grado 5, acá me da un término de grado 3, acá uno de grado 5 y acá uno de grado 3. Evidentemente no son iguales. Entonces, para poder resolver esta ecuación diferencial debo de llevar a esta forma. Me indicaba m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y. Esta n en mayúscula. N de xy por el diferencial de y igualado a 0. De esta manera nosotros vamos a tener una ecuación diferencial exacta donde vamos a ocupar integrales y derivadas parciales. Entonces vamos a pasar esta ecuación que nos dan a esta forma para poder trabajar. Y aquí evidentemente se puede notar que podemos multiplicar en cruz para poder tener de la siguiente manera. Vamos a tener que x al cubo por menos 2x a la cuarta por y va a pasar a multiplicar al diferencial de y. Y lo vamos a copiar de esta manera. Y esto va a ser igual a ¿qué? Este diferencial de x va a pasar a multiplicar acá, aunque no se puede decir notoriamente que en derivadas podemos trabajar operaciones algebraicas. Entonces vamos a escribir acá en el otro paréntesis esta expresión que está en el lado derecho, 4x al cubo por y cuadrado menos 3x al cuadrado por y. Cerramos paréntesis y esto está multiplicado por el diferencial de x. Aún no tenemos esta forma, ¿no?
pero podemos igualar la ecuación a cero y trabajarla de esa manera. Por ejemplo, para tenerla de esa manera, recuerden la nomenclatura y vamos a verla en otro libro también para que se pueda ver. De esta forma debe ser la ecuación diferencial exacta. Tiene que tener esta forma: m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y igualado a cero. Y de igual manera en este libro vamos a trabajar ejercicios que nos proponen. Entonces, para poder igualar a cero, yo puedo cambiar el orden de los elementos. Lo que está a la derecha puede pasar a la izquierda y lo que está a la izquierda puede pasar a la derecha. Y a fin de cuentas vamos a tener lo siguiente: 4x al cubo por y cuadrado menos 3x cuadrado por y por el diferencial de x menos este término de acá, x al cubo menos 2x a la cuarta por y por el diferencial de y. De esta manera, y esto va a estar igualado a cero. Y se nota claramente que ya tenemos esta nomenclatura para que sea una ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿cuál va a ser el primer paso para poder trabajar la solución de esta ecuación? Pues vamos a comprobar que evidentemente son exactas. ¿Y cómo lo hacemos? A esta expresión que se va a llamar m de xy y a la de acá n de xy vamos a tomar derivadas parciales con respecto a la variable que no está con su diferencial. Por ejemplo, acá sería lo siguiente: vamos a tener derivada de m, recuerden que es toda esta expresión de aquí porque está multiplicando al diferencial de x, derivada parcial de m con respecto a y. Recuerden que aquí está acompañado con el diferencial de x, entonces me tocaría derivar parcialmente con respecto a y. ¿Y a qué sería igual esto? Si derivamos parcialmente, recuerden, con respecto a y, aquí x se va a comportar como una constante y solo vamos a derivar a y. Entonces aquí tenemos una multiplicación. Y si derivamos a y al cuadrado, ¿cómo tendría? Bajaría este 2 a multiplicar y tendría 2 por 4, 8. X al cubo también se comporta como una constante, entonces tendría 8x al cubo por y. Esto también se comporta como constante porque estoy derivando parcialmente con respecto a y, 3x al cuadrado. Entonces la derivada de y es 1, multiplicado por esta constante y está acompañada del signo menos, entonces solo me quedaría menos 3x al cuadrado. Muy bien. Ahora me queda esta expresión de acá que le vamos a llamar n de xy, una función de dos variables de x y y. Y de igual manera vamos a derivar parcialmente a n, pero ahora con respecto a x. Y vamos a escribir aquello. Recuerden esta simbología importante de derivadas parciales: derivada parcial de n con respecto a x. ¿Y esto va a ser igual a qué? Aquí x al cubo, la derivada es 3x al cuadrado, pero está multiplicándole este signo menos, entonces tendría menos 3 por x al cuadrado. Recuerden que estamos derivando como si estuviéramos viendo cálculo diferencial. Y aquí, menos por menos es más. Y se va a comportar como constante porque estoy derivando parcialmente con respecto a x. Entonces la derivada de 2x a la cuarta, el exponente baja a multiplicar y tendría 8x al cubo multiplicado por y, que se entiende que es la constante. Y si nos damos cuenta, la derivada de m parcialmente con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x parcialmente. Solo que podríamos aquí ordenarlo y tendría esto que es lo que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros identificamos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces podemos concluir que la ecuación diferencial es exacta. Y listo, entonces ya podemos seguir avanzando. ¿Cómo podemos seguir avanzando? El siguiente paso ahora corresponde a que debemos tomar a m o a n para poder trabajar. En este caso vamos a tomar la que está un poquito más compleja, pero no evidentemente. Y vamos a llamar una función f de xy, es decir, una función compuesta de dos variables. Igual, el siguiente paso me dice que yo debo integrar a cualquiera de los dos, al que esté más fácil de integrar con respecto a la variable que tiene, integrar parcialmente. Integrar. Entonces vamos a ocupar esta ya. No es que se ve tan difícil de integrar, pero se va a entender un poquito la situación. Y esto integro parcialmente con respecto a x. Toda esta expresión de aquí voy a integrar parcialmente con respecto a x, que es
el diferencial que le acompaña. Y ojo, aquí vamos a agregar una función g de y, porque como ustedes pueden ver aquí claramente estamos integrando parcialmente con respecto a x, pero va a aparecer una nueva función dentro de la solución con respecto a la variable que no voy a integrar, que es el diferencial de x. En este caso le hemos llamado g de y, ustedes le pueden llamar h de y o la nomenclatura que esté más adecuada a usar. Y muy bien, ¿cómo vamos a integrar parcialmente con respecto a x? Aquí de igual manera como las derivadas parciales, las funciones que no tengan que ver con el diferencial se van a comportar como constantes y van a salir normalmente como nosotros trabajábamos en cálculo integral. Entonces vamos a tener que f de xy va a ser igual. Aquí podemos separar las integrales, va a ser la resta de integrales. Y como recuerden, y cuadrado se comporta como una constante, va a estar multiplicada por 4. Entonces vamos a sacar esa constante de la integración respectiva, porque recuerden que estoy integrando parcialmente con respecto a x. Tendría 4y cuadrado como constante por la integral de, solo me quedaría x al cubo, ¿no es cierto? Integral de x al cubo por el diferencial de x. Aquí sería menos, y de igual manera identificamos que 3 por y se va a comportar como una constante porque estoy integrando parcialmente con respecto a x, y tendría de esta manera 3 veces y que multiplica la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Y esto más esta función g de y que no está siendo parte de la integración. Muy bien, ahora sí vamos a obtener las respectivas soluciones de estas integrales parcialmente. Entonces tenemos que f de xy va a ser igual a ¿qué? Sabemos que la integral de x al cubo es sumarle 1 al exponente y dividirle a su exponente más 1. Entonces me va a quedar x a la cuarta sobre 4. Y vamos a copiar entonces esta constante que multiplica la solución de la integral respectiva. 4 por y al cuadrado. Vamos a poner un punto de multiplicación por... Integrando esa función me quedaría x a la cuarta sobre 4. Y aquí podemos agregar una constante, pero vamos a generalizarla. Una constante 1 más una constante 2 sabemos que es otra constante general, porque acá tenemos otra integral. Y aquí se ve claramente que puedo simplificar el 4 del numerador y el 4 del denominador para poder tener de mejor manera esta expresión, pero vamos a hacerla después. Ahora acá, de igual manera, la integral de x al cuadrado por el diferencial de x, sabemos que es sumarle 1 al exponente y dividirle para su exponente más 1, y me va a quedar menos 3 por y, que multiplica la solución de esa integral, que sería x al cubo dividido para 3 más g de y. Aquí no vamos a agregar la constante porque el método no me dice que agregue la constante en este paso de aquí. Y ojo que aquí va a estar nuestra solución. Esta va a ser la solución de la ecuación diferencial, pero necesito encontrar g de y. Pero para eso necesitamos otros pasos. Antes de eso vamos a simplificar lo que tenemos, que f de xy es igual a, como mencionaba, podemos simplificar el 4 del numerador y el 4 del denominador, y me va a quedar solo y al cuadrado. Podemos ordenarle en orden alfabético, sería x a la cuarta por y al cuadrado menos aquí 3, y el 3 se simplifica de igual manera y me quedaría solo la multiplicación de x al cubo por y le agrego esta función g de y. Muy bien, ya hemos acabado el segundo paso. El primero era comprobar si es que es una ecuación diferencial exacta. El segundo paso es integrar cualquiera de las dos expresiones, ya sea m o n, para poder seguir con la solución. Ahora el tercer paso va a ser que a esta expresión de aquí voy a derivar parcialmente con respecto a la variable que no integré. La variable que integré fue a x, entonces acá me toca derivar parcialmente con respecto a y. Entonces vamos a tener lo siguiente. La derivada parcial, vamos a escribirlo por acá. Derivada parcial de f de xy con respecto a y, que en este caso es la variable que no utilicé para la integración.
Y de igual manera, como mencionaba, ahora como estoy derivando parcialmente con respecto a y, todas las funciones que tengan que ver con x van a comportarse como constantes. Aquí la derivada de y al cuadrado es 2y, entonces me quedaría 2 que multiplica a x a la cuarta, que se comporta como constante, multiplicado por y, menos, aquí de igual manera integrando parcialmente, y sería la derivada 1 y multiplicado por x al cubo me quedaría menos x al cubo, y más la derivada de g de y la podemos representar de esta forma, g' de y. Muy bien. Ahora a este resultado de esa derivada parcial con respecto a la variable que no integré, le vamos a igualar a la función que no utilicé para integrar. La función que utilicé en este caso es m, es esta que está aquí. Entonces ahora debo igualar a esta respuesta que tengo acá con la que no utilicé, que es n. ¿Y n qué es? N es menos x al cubo por... Aquí aplicando distributiva me quedaría menos x al cubo menos, más 2x a la cuarta por y. Vamos a copiarle por acá para ponerle los respectivos signos. Entonces tendría aquí menos x al cubo más 2x a la cuarta y. De esta manera, recuerden, los signos son muy importantes para poder resolver. Ese es el otro paso, el que mencionaba, que a la derivada parcial con respecto a la variable que no integré, igualarle a la función que no utilicé. En este caso sabemos que tenemos m y n, y utilizamos m para integrar, se puede ver claramente, entonces lo que no utilicé es n consecuentemente. Y aquí podemos observar que se va a simplificar 2x a la cuarta por y si es que paso a restarle al otro lado. Y si paso yo a sumar a esta expresión al otro lado, se va a simplificar con su opuesto. Y solo me va a quedar que g' de y es igual a 0. Ahora, para yo poder obtener g de y, ¿qué tengo que hacer? Integrar, porque no es cierto que, recordando el teorema fundamental del cálculo, la integral de una derivada es una función. Entonces tendríamos lo siguiente. Aplicando integrales, integral de la derivada de g de y igualado a la integral de 0 con respecto a y. Y ahora si resolvemos esas integrales, recordando el teorema fundamental del cálculo número 1, la integral de una derivada es la función misma, entonces me quedaría g de y igual a ¿qué? Ahora no me pueden decir que la integral de 0 con respecto a y es 0. Recuerden que esta integral sí existe y vamos a llamarle una constante. Esto obtenemos de esta integral y tendríamos ya g de y igual a c. Y es parte de la solución que tenemos acá. Esta va a ser la solución igualada a c. Vamos a ver qué sucede. Ya encontramos g de y vemos que es c y esto es igualado a 0. Pero la solución de una ecuación diferencial exacta podemos dejarla de la siguiente manera: x a la cuarta por y al cuadrado menos x al cubo por y esto igualado a c. Ustedes me van a decir que este c va a pasar a restar acá y debo poner menos c, pero sabemos que eso es otra constante, entonces podemos generalizarla de esta manera. Y así hemos resuelto un ejercicio de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a realizar otro para poder ver qué sucede, qué acontece con nuevos ejercicios. Ahora vamos a tomar del libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas de George F. Simmons. Ustedes lo pueden conseguir igualmente en internet para que puedan trabajarlo. Los ejercicios que propone son muy interesantes y se los recomiendo. Entonces vamos a realizar el ejercicio número, ¿cuál me animo? El número 6. Vamos a realizar el número 6. Nos dan coseno de x por coseno cuadrado de y multiplicado por el diferencial de x. Vamos a trabajar ese ejercicio. Este de acá lo vamos a borrar. Bueno, vamos a dejarlo archivado para poder después subirlo al grupo. Porque recuerden que también yo había prometido que iba a entregar un PDF con ejercicios. Entonces, la misión es que se puedan guardar estos ejercicios para poder trabajar. Entonces vamos a abrir otra lámina y vamos a cerrarla de acá. Entonces acá vamos a trabajar la nueva ecuación que había mencionado. Coseno, vamos a proteger a los ángulos de esta manera. Coseno de x por coseno al cuadrado de y. Multiplicado por el diferencial de x, me decía el ejemplo.
y más 2 veces seno de x por seno de y por coseno de y por el diferencial de y igual a 0. Más 2 veces seno de x. Vamos a proteger, como mencionaba, el ángulo en paréntesis por seno de y por coseno de y por el diferencial de y, así me decía, ¿no? Y esto igualado a 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Primero debo comprobar que si es exacta o no para poder trabajarla. ¿Y cómo compruebo que es exacta? Pues recuerden toda esta expresión de aquí que acompaña el diferencial de x. Siempre que acompaña el diferencial de x vamos a llamarle m. Y a toda esta expresión que está acá, que acompaña el diferencial de y, le vamos a llamar n. Entonces va a ser importante hacer lo siguiente para que podamos seguir trabajando ecuaciones diferenciales exactas. Se fue el signo de infinito. Vamos a derivar parcialmente a m con respecto a y. ¿Y esto a qué va a ser igual? Toda esta expresión que tengo aquí es m. Y recuerden que si derivo parcialmente a m con respecto a y, todas las funciones que tengan que ver con x se comportan como constante. Y recordamos aquí, entonces coseno de x va a ser una constante que va a multiplicar a la derivada de coseno cuadrado de y. ¿Cómo encuentro yo la derivada de coseno cuadrado de y? Pues podría ser un cambio de variable y en mi mente sabría que u sería coseno de y, su derivada sería menos seno de y este 2 pasaría a multiplicar acá. Entonces la solución se tendría de la siguiente manera: menos 2 veces coseno de y por seno de y. De esta manera he encontrado yo la derivada parcial de m con respecto a y. Recuerden que aquí x, cualquier función con respecto a x se comporta como constante porque estoy derivando parcialmente con respecto a y. Ahora, ¿qué va a ocurrir por acá? Acá está un poquito más compleja la situación, pero igual es un producto, ¿no? Ahora me toca hacer lo siguiente: la derivada parcial de n con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que ahora aquí las funciones que tengan que ver con y se van a comportar como constantes y lo que tendría que derivar es la función con respecto a x. Entonces 2 por seno de y por coseno de y se van a comportar como constantes y vamos a ponerla por acá. 2 por seno de y por coseno de y son constantes y sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x, ¿no es cierto? Entonces por acá pondremos coseno de x. Y ahora veamos algo. Por ejemplo, acá en la derivada parcial de m con respecto a y, ¿esto a qué es igual? Ordenando me quedaría menos 2 seno de y por coseno de y. Y esto multiplicado por coseno de x. Vamos a ver si el ejercicio estaba bien copiado. El número 6, seno de x por seno de y, Muy bien. Y vemos que no son iguales, ¿no es cierto? Menos 2 por seno de y por coseno de y por coseno de x no es lo mismo que 2 seno de y por coseno de y por coseno de x, porque acá le falta el signo menos para decir que son iguales. Y cuando yo veo que no hay una igualdad en las derivadas parciales, es decir, la derivada parcial con respecto a m de y, que es la que tengo aquí, no es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, no es igual. En este caso no nos dio una igualdad, ¿no es cierto? Entonces ahora necesitamos recurrir a una técnica que nos han brindado, que se llama ocupar un factor integrante para volverla exacta. Y uno de los factores integrantes que aparece es el siguiente: u de x es igual a Euler elevado a lo siguiente. Igualado a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido para
n de xy, que es la función que en este caso la nombraríamos la de acá, 2 por seno de x por seno de y por coseno de y. Eso es n de x, ¿no es cierto? Y entonces esto multiplicado por el diferencial de x. Este va a ser el factor integrante. Euler está elevado a esta expresión. Así tendríamos el factor integrante para poder trabajar y volverla exacta. Y muy bien, vamos a trabajar para comprobar que este factor integrante va a hacer que esta ecuación diferencial sea exacta, porque hemos notado que aquí no hay una igualdad. Y vamos a realizar entonces, tendría que el factor integrante con respecto a x va a ser igual a ver, está poniéndose en mayúscula, u de x es igual a Euler elevado a la integral de, ¿qué es la derivada parcial de m con respecto a y? Es esto de aquí, ¿no es cierto? Menos 2 por seno de y, por coseno de y, por coseno de x, está claro, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a abrir una fracción. Muy bien. Y después que aparece, dice menos la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces en este caso sería toda esta expresión 2 por seno de y, por coseno de y, por coseno de x. Así de esta manera. Y dividido para n de xy, y n de xy es esta expresión, 2 por seno de x, por seno de y, por coseno de y, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo acá abajo para que se pueda evidenciar completamente. Ya. Y esto está multiplicado por el diferencial de x respectivo para poder integrar. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que u de x va a ser igual a ¿qué? Si sumamos aquí dos números negativos que tienen misma parte variable, me quedaría menos 4 por seno de y, por coseno de y, por coseno de x, ¿no es cierto? Pero vemos que se va a simplificar de la siguiente manera. Me va a quedar Euler elevado a la integral de, en el numerador sumando me queda menos 4 seno de y por coseno de y por coseno de x, ¿no es cierto? Y esto está dividido para 2 por seno de x por seno de y por coseno de y, multiplicado por el diferencial de x. Solo el exponente, ¿no es cierto? Y entonces vemos que se pueden cancelar términos. Aquí, por ejemplo, menos 4 dividido para 2 me queda menos 2, ¿no es cierto? Y voy a tener de la siguiente manera. El factor integrante, que en este caso es u de x, es igual a Euler elevado a la integral de ¿qué? Como les mencionaba, menos 4 dividido para 2, me quedaba menos 2 por acá, entonces vamos a sacarle de la integración, menos 2. Y luego, ¿qué me queda? Simplifico seno de y con seno de y, coseno de y con coseno de y, y me va a quedar coseno de x dividido para seno de x, me va a quedar en la integral. Coseno de x dividido para seno de x. Y esto por el diferencial de x. Muy bien. Y aquí, ¿cómo puedo yo obtener la solución de esta integral? Puedo hacer un cambio de variable y llamarle u a seno de x. Y se va a simplificar con este coseno de x. Y a la final nosotros sabemos que esta integral me va a quedar logaritmo de valor absoluto de seno de x. Entonces vamos a copiar por acá que el factor integrante que va a hacer que la ecuación sea exacta es Euler elevado a la menos 2 logaritmo de valor absoluto de seno de x. Y nosotros por propiedades de exponentes y logaritmos sabemos que Euler elevado a Euler elevado al logaritmo de algo
es igual a ese algo. Pero aquí por propiedades de logaritmos podemos hacer que este exponente suba a multiplicar, ¿no es cierto? Y entonces me quedaría que el factor integrante u de x va a ser igual a seno de x a la menos 2. Y esta expresión, si podemos arreglarla, no hay ningún problema. Vamos a ver si es que la podemos multiplicar. Y este factor integrante, entonces, debería yo multiplicar por la ecuación diferencial que tengo aquí para que se vuelva exacta, ¿no? Por toda esta ecuación diferencial tengo que multiplicarle para que se vuelva exacta, porque vimos que al principio no era exacta. Entonces, este factor integrante, ¿a qué va a ser igual? Si lo reescribimos, u de x es igual a... Recuerden que aquí como el exponente está elevado a la función, entonces sí puedo hacer la siguiente propiedad de exponentes. Para que se vuelva positivo tendría 1 dividido para seno de x al cuadrado. Ustedes tienen que ver si es que es válido o no hacer esta operación, porque se suelen confundir. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente: si es que multiplico la ecuación diferencial por este factor integrante, entonces aquí toda esta expresión va a estar dividida para seno de x al cuadrado, ¿no es cierto? Y acá tendría lo siguiente. Vamos entonces a esta expresión que está aquí. Estaría dividida para seno de x, todo esto al cuadrado. De esta manera, ¿no es cierto? Y acá también esta expresión va a estar dividida para seno de x al cuadrado. Entonces vamos a cortarle, abrir una fracción. En el numerador tengo esto y dividido para seno de x al cuadrado. ¿Qué se supone va a ser el factor integrante que haga que la ecuación sea exacta? Y ahí nos tocaría volver a derivar parcialmente a m con respecto a y a n con respecto a x, pero antes, si es que se puede, podríamos simplificar. Y entonces vamos a hacer las respectivas simplificaciones. Por ejemplo, aquí ya no tendría nada que simplificar, vamos a dejar tal y como está. Acá me va a quedar, si es que simplifico un seno con un seno, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2 por seno de y por coseno de y esto dividido para seno de x, solo un seno de x, y me quedaría de esta forma, y esto multiplicado por el diferencial de y respectivo, y esto igualado a 0. Y ahora sí, ven que estoy explicando paso a paso. Ahora nos toca otra vez a la nueva ecuación derivarle parcialmente a cada uno de sus elementos. Esto va a ser m y esto va a ser n, nada cambiado, solo que ya es diferente la función. Entonces recuerden que si yo derivo parcialmente a m con respecto a y, todo lo que tenga que ver con x se va a comportar como constante, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tengo ahí. Por ejemplo, ahí se puede evidenciar el coseno de x con el seno de x al cuadrado, se van a comportar como constantes. Y la derivada del coseno cuadrado de y sabemos que es 2 veces coseno de y por menos seno de y. Entonces me quedaría de la siguiente manera: menos 2 que multiplica, insiste en aparecer el infinito, menos 2 que multiplica coseno de x dividido para seno de x al cuadrado. Y la derivada de coseno cuadrado de y era este 2 que está aquí, y era multiplicado por coseno de y por seno de y. Muy bien, ya tenemos la derivada parcial de m con respecto a y. Y ahora nos toca
derivar a n parcialmente con respecto a x. Esta expresión de aquí es la que necesitamos y vamos a copiarla por acá. Y esto aquí va a ser igual. Si es que evidenciamos que esto es n, se va a comportar como constante toda esta expresión 2 por seno de y por coseno de y, y tengo que derivar 1 sobre seno de x. Y la derivada de 1 sobre seno de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a menos coseno de x por seno de x al cuadrado. Entonces me va a quedar menos 2 veces esta expresión seno de y por coseno de y. Y recuerden que la derivada de seno de x, 1 sobre seno de x, me va a quedar lo siguiente. Ustedes deben recordar la regla del cociente y van a darme la razón aquí, que es igual a que sabemos que 1, entonces aquí tendría coseno de x dividido para seno de x al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar en el denominador. Y ahora sí podemos comprobar que son exactas, sí o no, solo ordenando nomás. Por ejemplo, aquí tengo menos 2 y menos 2, coseno de x, seno de x cuadrado, y acá también aparece, y acá aparece seno de y, coseno de y acá también aparece. Entonces ahora sí yo puedo decir que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y esta es mi nueva ecuación, la que yo estoy trabajando con el factor integrante que multipliqué y ocupé para poder hacerle exacta. También hay otro factor integrante que se llama u de y va a ser lo contrario. Va a ser la derivada de n con respecto a x en primer lugar menos la derivada de m con respecto a y en segundo lugar dividido para m de xy por el diferencial de y. Ese es otro factor integrante que también podemos ocupar y ya lo voy a escribir después de que acabemos esta ecuación diferencial exacta. Este ejercicio también lo voy a subir como foto para que lo puedan evidenciar. Y ahora sí podemos ver que son exactas, podemos pasar al segundo paso. Recién vamos a pasar al segundo paso, que es poner una función f de xy igualada a la integral de uno de los elementos que yo necesito integrar. En este caso, por ejemplo, vemos que m y n son casi parecidos, pero se me hace más sencillo trabajar este de acá, porque acá aparece un seno de x al cuadrado, entonces no me voy a complicar la vida, vamos a integrar esta función de acá. Toda esta expresión de acá va a ser la integración n. Vamos a tomar en este caso, esto no es obligatorio, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos que se les haga más sencillo integrar con respecto a su diferencial que tengo aquí, integral parcialmente. Y aquí le aumentamos una función con respecto a la variable que no voy a integrar, en este caso le vamos a llamar h de x. Y recuerden que así como derivamos parcialmente a una función, la otra se comportaría como constante. De igual manera aquí si integramos con respecto a y, todo lo que tenga que ver con x se va a comportar como constante. Y muy bien, entonces ¿cómo me quedaría esta integral? F de xy va a ser igual, aquí puede salir como constante 2 dividido para seno de x, estamos claros con eso, ¿no? Vamos a poner por acá como constante 2 dividido para seno de x. Y me va a quedar la integral de seno de y por coseno de y por el diferencial de y más la función h de x que no tiene nada que ver con la integración. Muy bien. Ahora, ¿cómo integramos esta función de aquí? Una multiplicación de funciones trigonométricas. Aquí de igual manera podemos hacer un cambio de variable y simplificar. Por ejemplo, podemos llamar u igual a seno de y podríamos simplificar este coseno de y entonces ¿cómo me va a quedar? Si nosotros recordamos cómo sale la solución de esa integral, recuerden que ya debemos ser unos capos en integración y ya no hacer procedimientos, porque si se dan cuenta aquí solo con hacerle exacta ya se hizo un largo procedimiento. Entonces aquí directamente yo sé que la respuesta de esta integral es la siguiente. Recuerden, seno de y, si llamamos a seno de y u, entonces su derivada va a ser coseno de y se va a simplificar con este coseno de y la integral de u es u cuadrado sobre 2, entonces me quedaría de la siguiente manera. Me va a quedar seno al cuadrado de x
dividido para 2. Esta va a ser la respuesta de esta integral, si es que ustedes la realizan por cambio de variable. Y más h de x, que es la función que no forma parte de la integración. Y aquí esta va a ser nuestra solución. Ojo, échenle ojo a esta expresión que tenemos aquí, porque va a ser la solución, solo que necesitamos encontrar h de x. Y entonces f de xy va a ser igual aquí. Aquí podemos simplificar un 2 con un 2. Aquí seno cuadrado de x dividido para seno de x. Me va a quedar solo seno de x. Y más h de x. Muy bien, ahora a esta expresión que tengo aquí yo voy a derivarle parcialmente con respecto a la variable que no integré. Aquí la variable que utilicé para la integración era y, entonces acá me tocaría derivar a f de xy parcialmente con respecto a x. Derivada parcial vamos a poner de f de xy con respecto a x. Aquí sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x, porque estamos derivando parcialmente con respecto a x, más la derivada de h de x sería h' de x. Y muy bien, ahora esta expresión de aquí, coseno de x más h' de x, vamos a igualarle a la función que no utilicé para integrar, y la que no utilicé es esta de aquí. Entonces aquí vemos claramente que no va a simplificarse nada. Lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Tenemos que fijarnos en algo. Si tenemos que las derivadas parciales nos dieron igual y yo tomé a f de xy a n, tengo que integrarle con respecto a y y le aumento una función h de x. Entonces acá, por ejemplo, la solución como me quedaba, si es que es seno de y por coseno de y, sabemos que ya resolvimos esa integral y nos dio seno cuadrado de x sobre 2 y me queda así de esta manera la solución. Y aquí, por ejemplo, no voy a poder simplificar nada. O si, por ejemplo, h' de x me va a quedar que esto va a ser igual a toda esta expresión que aparece acá en el lado derecho, menos coseno de x. Y muy bien, ahora qué va a ocurrir aquí, por ejemplo, puedo sacar integración en ambos lados con respecto a x y me va a quedar lo siguiente. Integral de h de x en el lado izquierdo. Esto va a ser igual a la integral de esta expresión de aquí. Vamos a separar las integrales del lado derecho. Vamos a tener toda esta expresión de aquí integrando con respecto a x menos la integral de coseno de x con respecto a x. Y muy bien, entonces aquí ya vamos a poder obtener h de x. La integral de una derivada es la función misma por el teorema fundamental del cálculo. Aquí coseno cuadrado de y se comporta como constante, entonces va a salir. Y recuerden que es igual entonces la integración de coseno de x dividido para seno de x al cuadrado. Pues podemos aquí llamar u igual a seno de x. Y después se simplifica este coseno. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera, la solución de esa integral me va a quedar menos este coseno cuadrado de y que se comporta como constante. Recuerden, cuando estoy integrando con respecto a otra variable se comporta como constante. Y la solución de la integral de coseno de x dividido para seno de x al cuadrado es igual a este menos que está aquí multiplicando y dividido para, aquí vamos a ponerle por 1 sobre seno de x. Y la integral del coseno de x sabemos que es seno de x. Entonces aquí me quedaría menos seno de x más una constante de integración. Aquí sí aparece la constante de integración y vemos que nos queda h de x toda esta expresión.
Ahora recuerden que aquí estaba mi solución. F de xy es igual a seno de x más h de x. Pero ya encontramos h de x, ¿no es cierto? Entonces solo nos quedaría reemplazar. Y tendría por acá la solución respectiva. Me va a quedar seno de x más h de x menos, aquí podemos expresar esto de la siguiente manera. En el numerador va a aparecer coseno cuadrado de y. H de x es lo que voy a escribir, entonces esta le borramos porque ya la estamos encontrando. Coseno cuadrado de y dividido para seno de x menos seno de x más c igual a 0. Y ustedes se pueden dar cuenta que este seno de x con este menos seno de x se van a hacer 0, son opuestos, entonces la solución me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar menos coseno cuadrado de y dividido para seno de x igual a c. Y si yo aquí quiero eliminar este signo menos, multiplicaría toda la ecuación por menos 1 y me va a quedar solo coseno cuadrado de y. Esta expresión de aquí, coseno cuadrado de y por seno de x igual a c. Esta va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial, que no era exacta al principio, pero fue hecha exacta con este factor integrante. Entonces hay que pegarle ojo a estos factores integrantes. Este es 1. Vamos a copiarlos por acá abajo para que los puedan tener, para seguir trabajando. Y el otro es u de y igual a Euler elevado a la integral de. Ahora va a ser lo contrario. La derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. A ver, aquí hay algo mal. Esta expresión está multiplicando. Es Euler elevado a la integral de. Como mencionaba, este va a ser el otro factor integrante. La derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y dividido para m de xy. Y esta integral, este factor integrante va a estar en su exponente con respecto a y. Entonces estos dos factores integrantes van a ser importantes para trabajar, para cuando nosotros no comprobemos que es una ecuación exacta haciendo todos los pasos respectivos. Entonces si no nos da una ecuación exacta, no nos da una igualdad aquí derivando parcialmente, entonces debemos recurrir a esos factores integrantes. De igual manera este ejercicio lo voy a subir para que lo puedan ver. Y entonces, para concluir este tema, vamos a realizar una ecuación diferencial exacta más, pero con una condición inicial. Este de igual manera lo voy a guardar para poderlo después publicar. Vamos a poner ecuación no exacta, hecha exacta. Vamos a guardarle así ya. Y de igual manera vamos a abrir otro libro para poder hacer una con condiciones iniciales. Esta de acá ya está guardada. Entonces vamos a trabajar otra, vamos a ver una que tenga condición inicial. Vamos a trabajar la número 8, ¿ya? Con esto cerraríamos el primer capítulo de ecuaciones exactas. Y después de este ejercicio que vamos a realizar, vamos a ir a descansar un poquito para después ver los otros métodos de solución para una ecuación diferencial de primer orden, que son Bernoulli, ecuación reducida separable, y así cerraríamos las de primer orden. También hay otros tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero estas son las básicas que se suelen aprender, pero si es que están estudiando alguna ingeniería pesada, van a ver todos los métodos. Ya los ingenieros matemáticos no se preocupan mucho por realizar ejercicios al principio nomás, ellos son más demostraciones, pero vamos a trabajar el último ejercicio y con este cerraríamos. Vamos a hacer el número 8 que tiene condición inicial, y de 0 igual a 6. X por y dividido para 1 más x al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. X por y dividido para raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Cerramos paréntesis. A ver, ¿a qué más me decía? Más 2x. Dentro de este paréntesis está el más 2x y este está multiplicado por
el diferencial de x. Y después aparece raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por el diferencial de y, más raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por el diferencial de y, igualado a 0. Y nos dan una condición inicial. ¿Y cuál va a ser esa condición inicial? Y de 0 igual a 6. Con y de 0 igual a 6. Muy bien, vamos a resolver de igual manera para esta ecuación que es exacta. Se puede ver que no es separable, no es homogénea, entonces concluimos que podemos irnos por el método de ecuación exacta. Esta expresión de aquí es m y esta de acá es n. Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado es n. Entonces vamos a tomar lo siguiente. El primer paso, recuerden, tomar la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerden que todo lo que tenga que ver con x va a comportarse como constante. Aquí se ve claramente que x dividido para raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado va a ser constante porque estoy derivando parcialmente con respecto a y. Y la derivada de y sabemos que es 1, entonces solo me va a quedar x dividido para raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Estamos de acuerdo con eso porque estamos haciendo derivadas parciales. Y la derivada de 2x con respecto a y se hace 0 porque es una constante. Muy bien. Ahora acá me quedaría derivar parcialmente a n con respecto a x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros recordamos la derivada de la función raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, podemos escribirlo como 1 más x al cuadrado al medio. ¿Y eso qué me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. Solo recordando nomás. Esto es igual a 1 dividido para esta expresión. Ustedes recuerden este tipo de ejercicios de derivadas. Y multiplicado por la derivada del argumento, pero esto también estaba dividido para 2 porque se supone que el exponente es 1/2. Y multiplicado por la derivada del argumento, la derivada de 1 más x al cuadrado sabemos que es 2x, entonces acá vamos a poner 2x. Y vemos claramente que se va a simplificar este 2 con este 2 y solo me va a quedar x sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces aquí podemos evidenciar claramente que son exactas. Debemos tener cuidado con esas derivadas para que podamos llegar a esta igualdad, porque luego ustedes, si no derivan bien, van a encontrarse con que no son exactas y entonces van a ocupar factor integrante cuando en verdad no era necesario. Solo es cuestión de aplicar bien el método. Y muy bien, ya que realicé y comprobé que son exactas, ya que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, vamos a tomar cualquiera de estas dos para poder realizar el siguiente paso. Entonces f de xy es igual a la integral. Aquí se suele recomendar que se utilice la que esté más fácil de integrar. Entonces en este caso está más fácil de integrar raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por el diferencial de y. Y aquí le agrego una función con respecto a la variable que no voy a integrar, que en este caso le vamos a llamar h de x. Y después de eso, ¿qué vamos a entender en este ejercicio? Pues va a pasar lo siguiente. Aquí recuerden que si integro parcialmente con respecto a y, todas las funciones que tengan que ver con x se van a comportar como constante. Entonces voy a tener f de xy igualado a... La respuesta de esa integral va a ser esto, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado multiplicado por y más una función h de x. Y ustedes me van a decir por qué. Recuerden que esto se comporta como constante, sale de la integral y solo me va a quedar integral del diferencial de y, que es volver a una función que en este caso sería y. Ahora el siguiente paso, recuerden que esta va a ser la solución, necesitamos encontrar h de x. El siguiente paso va a ser derivar parcialmente con respecto a la variable que no integré. Entonces, derivada parcial de f de xy, en este caso sería con respecto a x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerden aquí, y se comportaría como constante y sabemos que la derivada de raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado es esta expresión de aquí.
x dividido para 1 más raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, y esto está multiplicado por y. Y aquí agregamos más h' de x, porque la derivada de h de x es h' de x. Muy bien, y a esta expresión de aquí que yo encontré, vamos a igualarle a la función que no utilicé para integrar. La que yo utilicé es n, que es esta de acá. Entonces la que no utilicé es esta, x por y dividido para raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más 2x. Entonces a esto lo igualamos, tendríamos de esta manera. Y vemos que este término con este de acá son semejantes. Este pasamos a restar acá, se van a hacer 0. Y lo que me va a quedar es que h' de x va a ser igual a 2x. Y para yo poder encontrar h de x, porque recuerden que esta va a ser mi solución, debo integrar en ambos lados de la expresión. Y entonces, ¿qué me va a quedar? La integral de h' de x es igual a la integral de 2x por el diferencial de x. Recuerden aquí, bueno, por ejemplo aquí no le pongo yo el diferencial de x para poder integrar, pero se entiende que es una integración con respecto a x, pero para que exista la integral debemos ponerla, ¿no? Pero en la nomenclatura que se ha utilizado no se suele poner. Entonces aquí la integral de una derivada es esa función misma, entonces me va a quedar h de x igual. Y si recordamos esta integral, la integral de 2x es x al cuadrado. Recuerden, propiedad de regla de la potencia. Aquí yo estoy haciendo directamente porque ya sabemos que la regla de la potencia me dice que al exponente le sume 1 y divida al exponente más 1. Y se entiende que aquí el exponente es 1. Y me va a quedar x al cuadrado sobre 2, pero le simplifico con este 2 y me queda solo x al cuadrado más c. Y entonces ya tendría la solución general implícita. En este caso va a ser raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por y, y en vez de h de x vamos a colocar esta expresión de aquí, y esto le vamos a igualar a 0. De esta manera sería la solución, pero para verle mejor a la solución tendría esta expresión igualada a c, y esta va a ser la solución general implícita, ya, ahí sí. ¿Por qué implícita? Porque no podemos dejar a y en función de x, o sí podríamos, pero aquí en este caso se recomienda dejar de esta manera la solución en las ecuaciones exactas. Por ejemplo, aquí ustedes sí me pueden decir que podemos dejar a y en función de x. Por ejemplo, aquí podemos pasar a restar a este x al cuadrado, y esta expresión podríamos pasar a dividir y me quedaría la solución explícita. Podemos hacerlo, pero le vamos a dejar de esta manera. No hay ningún lío con eso, solo salvo el caso que nos pidan la solución explícita. Ahora sí vamos a aplicar la condición inicial que nos daban, que es y de 0 igual a 6. Vamos a aplicar esa condición inicial. Entonces recuerden que cuando nos dan esta condición inicial, este valor de aquí voy a reemplazar donde vea x, y este valor de aquí voy a reemplazar donde vea y. Entonces aquí tendría raíz cuadrada de 1 más 0 al cuadrado, que es 0, por y, que en este caso es 6, y más x al cuadrado sería 0 al cuadrado, sería 0, y esto igual a c. Aquí la intención es encontrar la constante c, y raíz cuadrada de 1 más 0 sería 1, raíz cuadrada de 1 es 1, y 1 por 6 es 6, entonces c es igual a 6, ¿no es cierto? Entonces ya tendría una solución general, solución particular, porque ya encontré un valor para c. Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por y más x al cuadrado es igual a 6, y esta va a llamarse solución particular implícita. Y listo, de esta manera hemos resuelto esta ecuación diferencial de exacta con condición inicial. Bueno, seguiremos con este tema de ecuaciones diferenciales de primer orden. El siguiente método que vamos a ver es Bernoulli. Vamos a cerrar esta transmisión, hemos alrededor de una hora ya casi,
para que podamos brindar este video a las demás personas que lo necesiten para su curso de ecuaciones diferenciales. Esperando que les haya gustado. Ya poco a poco iremos haciendo aplicaciones, pero cuando ya se tenga el pizarrón, que sería lo más adecuado para poder hacer la gráfica respectiva de cada aplicación y se pueda entender de una mejor manera el ejercicio. De mi parte, que tengas un excelente día. Nos estamos viendo en pocas horas para ver el método de ecuación exacta por Bernoulli.